Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Ahora es el momento especial que todos esperamos, a la adoración para nuestro Dios. Tengo el gusto de presentarles a la hermana Sandra Caro, que viene desde Augusta, Georgia. Hermana Sandra, todo es para usted, que Dios la bendiga y el Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios, gracias mi hermana. Dios les bendiga, bendiciones para todos en esta mañana. Estoy agradecida al Señor por el privilegio de estar en esta hermosa iglesia. Tienen una iglesia preciosa, de verdad que sí. Así que espero que la estén disfrutando y gozando, y sobre todo que la presencia de Dios esté en este lugar. Antes de iniciar directamente, quiero repetir lo que dijo la hermana hace un rato, que nosotras somos importantes y somos especiales. Mi pregunta, ¿cuántas de las damas en esta mañana reconocen que somos importantes? Amén, pero ese amén lo sentí tan triste. Y voy a preguntar otra vez, ¿cuántas de las damas en esta mañana reconocemos que somos importantes? Ahora sí, ahora me lo creo. Claro que somos importantes. Y yo quiero dejarles este corito a ustedes, que precisamente habla de eso, de que somos importantes. Y quiero también decirle a los caballeros que nosotras somos importantes, pero ustedes también lo son. Y nosotras las mujeres los necesitamos a ustedes. Dios nos creó varón y hembra para trabajar unidos, ¿verdad? No uno más arriba que el otro, sino para que estemos a la par. Así que el corito dice: sabía que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay. Cuando te miras al espejo y ves una arruga más, una cana por ahí, o algún otro defecto, solo piensa: yo soy especial. Cristo me amó a mí. Soy parte de su plan y soy feliz. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay, como tú no hay, como tú no hay. Amén. Ahora sí voy a volver a preguntar, ¿cuántas de nosotras sabemos que somos especiales? Eso mismo, vamos a creérnoslo, porque Dios es bueno y nos hizo especiales. En esta mañana quiero presentar a mi amado esposo, Miguel Caro. Yo sé que ya lo habían presentado, pero a mí en lo personal me gusta siempre presentarlo. Miguel Caro, cariñosamente Mike. Este hombre es un hombre de Dios y yo estoy más que afortunada de tenerlo como mi esposo. Cuando yo estaba pidiéndole al Señor por un hombre, me fijaba en los hombres altos. ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Alguien sabe? ¿Por qué yo buscaba un hombre alto? Yo quería hombres altos y buscaba, pero miren, amados y amadas, mi felicidad estaba en ese hombrecito. Él dice: ya vienes, ya vas, porque donde quiera que voy, digo lo mismo. Sí, dicen por ahí que el mejor perfume viene en frascos pequeños, ¿verdad? Y eso es lo que Dios me ha regalado. Gracias, Mike.
donde quiera que voy, y yo no sería lo que soy sin que Dios me hubiese llamado para trabajar para Él y mi esposo no estuviera de lado. Así que agradezco al Señor por Él. Bien, también quiero invitar a 5 parejas, 5 matrimonios que pasen adelante. Vamos a ver quiénes se animan. 5 matrimonios. No voy a hacer preguntas. No se van a arrepentir. 5 matrimonios. Vamos. Eso, muy bien. Ahí va el primero. ¿Quién más? Si tu esposo no está aquí, ve, búscalo. Muy bien, ya tengo 2. Tienen que ser 5. 2, 3, 4 y 5. Muy bien, muy bien. Gracias por el llamado, por aceptar el llamado. La realidad es que los invité a que pasaran adelante porque les tengo un regalito. Eso es todo, un regalito. Este libro que está aquí se titula Construyendo una familia fuerte y es 45 días para crecer juntos. Este libro lo escribió el pastor Néstor Ferrer con su esposa porque él está enfocado en restaurar y levantar a las familias. Así que quiero, por favor, agarra uno y pásala a los demás, que cuando ustedes tengan su reunión de familia, puedan estudiar ese libro. Dice allí que su familia nunca más será igual. Así que muchas gracias. Pueden pasar a sentarse, que lo disfruten. Ven ustedes que siempre es bueno, que no todo el tiempo es un sustito. Pasen adelante, quién sabe, hay sorpresa, ¿verdad? Así que agradezco a las parejas que pasaron. Si ustedes me notan un poquito ronca, es porque yo soy alérgica al polen y el polen está tremendo. Y yo estaba preocupada porque yo pensaba que no iba a poder. Hace un par de días atrás la voz no me salía y dije, ay, tengo que llamar a la hermana, pero Dios es bueno y Él pues ya tenía todo preparado, así que la gloria sea para Él. El título de esta mañana, Restaurando Familias para la Eternidad. Y vamos a leer una vez más lo que es la lectura bíblica que el Señor me regaló para el tema de hoy. Voy a leerlo una vez más. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Querido Dios, en esta mañana, una vez más, me pongo en tus brazos de amor. Habla a través de mí, que tu palabra sea escuchada y que podamos, Señor, recordar y reconocer que tú eres nuestro Dios, que tu mirada está puesta sobre cada familia y que tu deseo es restaurarnos a la forma original. Te invito que desciendas con poder a través de tu Santo Espíritu y te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Deja ver si sé usar esta cosa. ¿A dónde tengo que señalar? ¿A dónde ti? No sé. ¿Eso fui yo o fuiste tú? ¿Tú? ¿Yo? Ok, no me funcionó. Tengo siempre problemas con la cosita esta. Bueno, cuando Dios creó el Edén, su plan siempre fue que nosotros viviéramos felices. Siempre fue eso. Llenó el Edén con los mejores árboles y le puso frutos que podíamos comer. Todo lo que el hombre y la mujer necesitaba estaba en el Edén para que pudieran ser felices. Sin embargo, todo se tergiversó cuando entró el pecado. Tristemente todo cambió y esa linda historia de amor que comenzó con Adán y Eva terminó cuando llegó el pecado. Y los problemas en las familias también llegaron. Comenzaron allí con la desobediencia de Adán y Eva.
Las disfuncionalidades en la familia comenzaron allí. Y el trauma que hoy vemos en los hogares, hijos fuera de los hogares, las familias divididas, enojadas, hermanos por años que no se hablan, padres en contra de los hijos, hijos en contra de los padres, todo eso llegó después del pecado que entró a la tierra, todo producto del pecado y la desobediencia, todo comenzó allí. Y lo triste es que pasó de generación en generación. Y sabemos eso porque hoy vemos familias que sufren, familias traumadas porque han tenido que enfrentar los abusos. Ustedes no me dejarán mentir cuando han visto en las noticias y cada vez que hay un programa especial de familia, se traen noticias e historias de familias que han sido quebradas y quebrantadas, donde los hombres abusan a las mujeres y las mujeres abusan a los hombres, donde los hijos faltan mucho el respeto y no quieren estar en el hogar. Yo no sé si en esta iglesia hay padres que tienen hijos fuera de la iglesia, pero yo tengo los únicos 2 hijos que Dios me regaló de mi primer matrimonio y están fuera de la iglesia. Entonces uno sufre porque son situaciones que han llegado a la familia, que han afectado nuestros hogares. Y la única manera para nosotros poder retornar es aferrarnos a la mano de Jehová. Pero tristemente estos problemas han alcanzado a nuestras iglesias también y han venido a traer dolor. Y este dolor va creando en la persona un trauma que puede ser transmitido a nuestros hijos y ellos a su vez a sus propios hijos, hasta ir creando así familias disfuncionales, donde reina el desamor, donde no reina el respeto, donde hay odio, donde hay rencor. Todo lo contrario a lo que Dios había deseado y preparado para nosotros. Ahora, mi pregunta, ¿qué es un trauma? Pase. Bueno, me vas a tener que ayudar porque eso siempre me da. ¿Qué es un trauma? ¿Qué es un trauma? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene una idea de lo que es un trauma? Muy bien, querida. Ciertamente, un trauma puede ser un dolor o una situación que llegó a tu vida, que marcó tu vida para siempre. Algo que te sucedió, ¿verdad? Porque estamos hablando de las familias, que te sucedió que no te dejó avanzar, que rompió tu familia, que destruyó tu hogar. El trauma viene de la palabra griega y significa herida, una herida. Y el trauma emocional y psicológico es el resultado de eventos extraordinarios que entraron a tu vida y que te marcaron, como ya dije. Pásame la otra, por favor. Un trauma surge cuando has sufrido un miedo de gran intensidad o porque te has sentido incapaz de manejar un peligro real en tu vida. Ese es el trauma. Y el problema de tener esos traumas es que, y cuando suceden desde la infancia, siguen creciendo hasta la adolescencia, y si ese problema o esa situación no se atiende a tiempo, puede crear tanto dolor que cargue ese problema hasta la edad adulta y no pueda desarrollarse en el hogar. Por eso es que vemos familias donde la mujer es tímida, no habla y no se atreve a mover un dedo, porque tal vez esa mujer cuando era pequeña fue maltratada en el hogar. Tal vez sus hermanos la maltrataron. Pero también vemos a hombres que son muchas veces duros y, como dicen por ahí, machistas. ¿Por qué? Porque en su hogar así lo criaron. Hay hombres que dicen, bueno,
es que el hombre es el que manda, es el que la mujer tiene que obedecer al hombre. Y sí, Dios nos dijo a nosotros que nosotros estábamos sujetos a nuestros maridos, ¿verdad? Eso lo vemos en la Biblia. Pero no nos mandó a que seamos maltratadas. Tenemos que ser tratadas con amor, como una flor. Y de igual manera, la mujer al hombre tiene que reinar el respeto. Pero en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, eso apenas se ve. Hay muchas familias quebrantadas, hay muchas familias dolidas. Pásame la próxima, por favor. Y esto, mis queridos, es algo muy, muy, muy serio. Es algo real. El que no lo digamos, el que no lo contemos, no significa que no existe. Sí, personas que llegan traumadas, que vienen a los hogares con sus propios problemas y no logran avanzar o no logran desarrollarse o criar a su familia porque todavía están estancados en ese trauma disfuncional que cargaron desde la niñez. ¿Entienden entonces, amados? Nuestras iglesias no están exentas a eso. Aunque vemos, dice un dicho por ahí que dice, caras vemos, corazones no conocemos. Podemos ver a muchas personas sentadas en las iglesias, pero están cargando un dolor tan grande que no se atreve a hablarlo, no se atreve a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque al que dirán, ¿qué dirán de mí? Yo soy una buena directora, no quiero que me vean con otros ojos, o yo soy un buen director de diáconos, o yo soy un buen anciano y yo no quiero que me vean diferente. Pero nuestras iglesias están llenas de traumas. Esta no es la única iglesia a la que yo he estado. He ido a la iglesia de Nueva York, yo viví en Nueva York, estuve también en Virginia Beach, estuve en Miami, en Orlando, aún en mi iglesia en Augusta, Georgia. Y cada vez que presento un tema parecido como este, siempre hay alguien que se identifica. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ocultar ese dolor, a encerrarlo dentro de nosotros y a hacer creer que no pasa. Pero, ¿cuál es el problema de esto, mis amados? Que en algún momento de la historia nuestra, esa situación va a surgir, ya sea que me enfrente con mi esposo, me enfrente con algún vecino y todo ese dolor que he ocultado y he guardado sale a flote. Y ahí es cuando ustedes ven familias divididas, divorcios, que Sandra y Caro se van a divorciar, Sandra Caro y Miguel Caro se van a divorciar. ¿Cómo es posible? Pues porque habían un problema que nunca se pudo arreglar y que al final fue quien destruyó su hogar. Yo quiero, a la luz de la Biblia, darles a entender por qué yo hablo esto. Ustedes saben que en la Biblia todo está ahí. El Señor nos los ha dejado escritos, no para que nosotros hablamos nuestra Biblia y la pongamos frente a la cama o frente a nuestro bureau o donde sea abierto así, bonito para adornar. La Biblia está allí para que nosotros la escudriñemos y para que aprendamos de ella, porque todo lo que está aquí sucedió con personas humanas, no con extraterrestres, eran tan humanos como tú y como yo, que pasaron las mismas pruebas y las mismas situaciones. Y dentro de la Biblia hay tanto y tanto que nosotros nos sorprenderíamos. Así que yo les invito, pásame el próximo, por favor, a que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 4 y verso del 1 al 7. Vamos a leer allí. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, ¿qué dice allí? Pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿qué dice? Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y entonces dice allí, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Así que dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria.
Miren, mis amados, muchas veces hemos escuchado esta historia y cuando hablamos de la mujer samaritana, ¿en quién pensamos? Que ella era una mujer ¿qué? Fácil, o una mujer prostituta, ¿verdad? Así es como la recordamos. Pero esta mujer tiene una historia que yo he venido a contarles. ¿Por qué esta mujer de Samaria, ella llegaba a las 12 del mediodía a sacar agua? Esta mujer tenía una historia. Muchas veces entran personas aquí dentro de la iglesia y no sabemos qué historia trae. Y a veces vemos una muchacha que es muy extrovertida, que habla mucho, que se comporta así o se comporta así, y nosotros tendemos a juzgarla. Pero qué chiquita más increíble. ¿Cómo esta muchacha no se tranquiliza? ¿Por qué su mamá no la quieta? Y somos muy prontos a señalar. Pero mi pregunta, ¿conocemos la historia de esa muchachita? ¿Sabemos? Yo no estoy hablando de nadie en particular, pero yo estoy hablando en forma general. No podemos rápidamente ir a señalar sin conocer qué pasó con esta persona, que por qué se comporta de esa manera. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que dar amor, porque si damos amor, todo se puede, todo se vence. Y entonces Dios en su misericordia nos va llevando hasta saber cómo tratar con personas que no entendemos su comportamiento. Entonces, la palabra de Dios dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario a Jesús en esta mañana pasar por aquí también. ¿Ustedes lo creen? Yo no les conozco, les estoy conociendo ahora, pero yo no sé, ustedes sabrán y cada cual podrá saber qué necesidad tendrá. ¿Por qué en esta mañana llegaron ustedes aquí? ¿Que venían a pasar el rato, venían a encontrarse con Jesús o necesitaban traer algún trauma, alguna situación, algún problema a sus pies? Es necesario para Jesús en esta mañana pasar por este lugar. Y Él se ha hecho presente porque Él quiere restaurar nuestras familias. Él quiere levantar nuestros hogares. Él quiere unificar a cada uno de nosotros porque su fin es llevarnos al cielo. Y si tu deseo es ir con Jesús, entonces vamos a tratar de restaurar y renovar nuestro hogar. Yo quiero que ustedes vayan conmigo. Quiero hablarles, por ejemplo, la ciudad que Jesús fue a visitar era la ciudad llamada Sicar, que en el Nuevo Testamento se llamaba Siquem. Y el nombre de Siquem no aparece en ningún lado en la Biblia, pero sí en la Escritura está siendo identificada como, Sicar no aparece, pero Siquem sí aparece. Y yo quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 12 y verso 6. Si me pasan la próxima, por favor. Génesis, primero leamos Génesis capítulo 12 y verso 6. Vamos a buscar. Génesis capítulo 12 y verso 6. Dice, y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Puse Génesis 14:6, pero es 12:6, disculpen. Siquem fue un lugar de adoración porque fue el lugar donde Abraham levantó su primer altar para Dios. Y luego, esa palabra Siquem aparece en Génesis capítulo 33, los versos, por favor, la próxima, 18 y 19. Allí también aparece la palabra Siquem. Y dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y dice allí en el verso 19 que compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Así que el rey de ese lugar era Hamor y el hijo se llamaba igualito que el lugar, Siquem. Ahora, ese lugar de Siquem, que en el principio sabemos que fue donde Jacob plantó y hizo un altar, y fue un lugar de adoración, ahora vemos que también fue un lugar de abuso, de violación
y de acoso, porque muchas cosas horribles sucedieron allí en aquel lugar. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 9, nos está presentando a un rey que se llama el rey Abimelech, y dice la escritura que él fue un rey malo, perverso, que le hizo daño, mucho daño al pueblo de Israel. Luego, en Primera de Reyes, capítulo 12, nos presenta otro rey. Y este rey dice que era peor que el primero. El rey Roboam dice que hizo cosas horribles y malvadas en ese lugar. Así que Siquem, que era el lugar donde Jacob había creado, levantado un altar, se convirtió también en un lugar de abuso, un hogar de perversidad, un lugar donde no había límites y donde no había control. Y ese lugar, a ese lugar fue que vino Jesús, porque le era necesario pasar por Samaria y necesitaba encontrarse con esta mujer de Samaria. Saben que hay muchas familias que han tenido que vivir momentos duros y en muchas ocasiones les pasa cosas inesperadas, cosas que nadie se planifica para eso. Pero el Señor, que sabe y conoce que nosotros necesitamos ser restaurados, Él ha traído palabra de vida para aquel que quiere escuchar. Y ha venido en esta mañana a decirte a ti, a decirme a mí, que nuestras familias pueden ser restauradas. ¿Tú lo crees? Nuestras familias pueden ser levantadas para glorificar a Dios. Este mundo que vivimos tú y yo es un mundo difícil. Apenas las personas pueden salir de sus hogares, tienen miedo por lo que está sucediendo. Antes, en nuestros tiempos, en nuestros países, podíamos salir y cerrábamos la carretera y uníamos las familias y parecíamos todo el vecindario como una familia, ¿verdad? Pero hoy en día no es así. Y en este tiempo, en este lugar donde vivimos, en los Estados Unidos, estamos viendo y presenciando problemas. Hijos en drogas, madres prostituyéndose, matrimonios separados, hogares que ya no están siendo hogares. El matrimonio ya no es matrimonio, se están casando y dándose en casamiento. ¿No dice así la Escritura? Y lo estamos viviendo. Por lo tanto, el Señor ha venido a restaurar nuestros hogares, a decir que hay esperanza, que no podemos bajar la guardia. Nosotros como iglesia adventista del séptimo día tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios de restauración, que Él transforma, que Él cambia y que Él libera a las personas que necesitan ser liberadas para que puedan glorificarle a Él. Así que en el día de hoy quiero decirles también, pásame por favor en la página, en la próxima, que yo vengo a contarles una historia de esta muchacha que está registrada en la Biblia, de Dina. Está registrada en Génesis capítulo 34. Dina era la hija de ¿quién? De Jacob. Muchas gracias, mi amada. Era la hija de Jacob, y cuando Jacob se mudó a ese lugar, dice que él compró ese pozo y él quería hacer alianza con la gente de Siquem. Así que cuando él estaba allí, se acomodó muy bien. Él le compró ese pozo al rey y a su hijo, ¿verdad? Le compró ese pozo. Él se asentó en ese lugar y dice la Escritura que cuando Dina un día salió a mirar, cuando nosotros compramos una casa, antes de comprarla, nosotros vamos a ver los lugares donde nos estamos mudando, ¿verdad? Y nos gusta ver si es un buen lugar, si es calladito, si las escuelas que están allí son buenas para nuestros hijos, cómo son nuestros vecinos. Eso hicimos mi esposo y yo cuando adquirimos nuestro hogar. Queríamos ver dónde nos íbamos a ubicar y si era un buen lugar para nosotros poder llevar el mensaje. Había posibilidad de hacerlo, ¿no? Así que cuando Dina llegó a ese lugar, ella salió a pasear. Ella quería ver lo que había y todo lo que estaba. Si ustedes se fijan en la carita, Dina era una muchacha hermosa, preciosa, una doncella. Y como todas las muchachitas, tenía sueños, tenía planes. Estoy segura que ella pensaba en que ella, cuando tuviera la edad, y ustedes saben que en el tiempo de Jesús, las muchachitas se casaban a los 15, 16, 17 años. Así que ella me imagino que estaría entre esa edad y ella estaba
deseosa y pensando tal vez cuando yo me case, me caso con un buen hombre, voy a tener tantos hijos. Y tenía sueños, tenía ideas. Así que yo supongo, ¿verdad? Esto soy yo poniendo palabras, que ella caminaba por ese lugar mirando y observando, pero lo que no sabía era que había una persona que la estaba observando también, que le encantó su belleza, le encantó su juventud. Y la escritura me dice que el hijo del rey de Amor, Siquem, quedó encantado de su belleza y la comenzó a acechar. Así que ella caminaba y me imagino que la seguía por acá, y ella se movía por allá y él por acá, y mirando su belleza. Pero qué muchacha tan hermosa. Pero, amados, algo terrible pasó. Siendo Dina tan linda y tan hermosa, nunca se imaginó que su día estaba por cambiar, que su vida iba a cambiar en ese momento. Y dice, mis amados, que este rey, este hijo del rey, el príncipe, Siquem, la siguió, la acechó, la acorraló y finalmente la violó. Yo leí esta historia y mi corazón se me puso chiquitito, porque esto fue lo que me llevó a estudiar un poco más, porque muchas veces, como les dije, sufrimos dolores que los ocultamos en nuestro corazón y no decimos. Dina fue violada por este hombre. Y cuando la palabra violación es una palabra fuerte, todo lo que implica eso, no voy a entrar en detalle porque ustedes ya saben, pero ella fue lastimada violentamente por este hombre. Y dice que ella fue a su casa a contarle a su papá lo que le había sucedido. Amados míos, y Jacob no se levantó para defender a su hija, no lo hizo. Él no dijo nada, él se quedó callado, él quedó mudo, dice la escritura, que él quedó mudo, que él no sabía ni qué decir. Por favor, pásame la otra. Ese es Siquem, pásame la otra, por favor. Ella quedó totalmente destruida y destrozada. Y Jacob no supo ni qué decirle, dice la escritura que quedó mudo. Entonces, todos los sueños de Dina quedaron destruidos. Una mujer cuando es violada, su vida cambia, su mentalidad cambia, todo cambia. Ya tiene miedo, ya no se atreve a hablar con nadie, se esconde entre ella misma. Así que Dina sufrió ese ataque tan fuerte y corrió a su padre para que su padre la abrazara y la defendiera. Pero Jacob, dice la escritura, que quedó ¿cómo? Quedó mudo. Él no habló, no supo qué decir. Entonces, mis amados, pásame el próximo. Dice que los hijos de Jacob que estaban trabajando cuando regresaron y se enteraron de lo que le había pasado a Dina, se llenaron de un coraje tal que ellos dijeron, no, nuestra hermana no puede quedarse así. Algo tenemos que hacer para vengar el honor de nuestra hermana. Fíjense, Jacob se quedó mudo, pero los hermanos se levantaron para defender el honor de su hermana Dina. Y dice, queridos míos, que ellos planificaron qué iban a hacer, pensando cómo lo iban a hacer. Mientras tanto, dice la escritura, que Siquem quedó tan enamorado de Dina que le dijo al papá, al rey Amor, yo me quiero casar con ella. Sí, es una locura el papá, pero ¿cómo tú te atreves? Hemos hecho alianza con Job y ahora ¿qué va a pasar? Y él, sí, papá, no me pude controlar, pero yo me quiero casar con ella. Yo me quiero casar con Dina. Vamos a hablar con Jacob a ver qué se puede hacer. Y dice que fueron donde Jacob, mientras los hermanos de Jacob, de Dina, estaban planificando qué hacer para vengar a Dina. Ellos, el rey Amor y su hijo, fueron donde Jacob y le presentaron la idea de casarse con Dina. Entonces, los hermanos le prendió un bombillo y dijo, ¿tú te quieres casar con nuestra querida hermana Dina? No hay problema, claro que sí, lo puedes hacer, pero hay una condición. A ver si quién sabe cuál era esa condición. Tenían que, ¿qué?
que circuncidarse. Y eso era algo que por ley había que hacer. Si querían ser parte del pueblo de Israel, tenía que circuncidarse para formar parte de la familia israelita. Así que el rey mira amor, amor mira, así que Siquem dice, sí, lo que sea, yo me quiero casar con Dina. Entonces, ellos le dijo, pues vayan, circuncídense y cuando esté todo listo nos avisan. Pero lo que no sabían ellos eran que los hijos de Jacob tenían un plan macabro. Nuestra hermana no va a quedar impune. Así que cuando estaba el pueblo de Siquem, estaba de Sicar, perdón, estaba en su momento de dolor, porque al tercer día después que el hombre es circuncidado, es el momento más difícil de dolor, donde está pasando la prueba mayor. Yo no soy hombre, pero yo sé, porque yo investigué. Y cuando estaban todos, porque fueron el rey, el hijo y todos los guardias y hombres de ese lugar se tenían que circuncidar. Y cuando dice la escritura, pásame por favor, la próxima, cuando ellos estaban en su peor momento de dolor, donde no podían hacer nada, dice que entró los hijos de Jacob y a filo de espada mataron al rey, mataron al príncipe y a todos los soldados y hombres que estaban allí que se habían circuncidado. Ese era el plan de venganza de los hijos de Jacob. Ellos mataron a todos por haber deshonrado a Dina. Pero amados, si ustedes creen que eso fue lo peor que pasó, yo les voy a decir, cada mal acción trae una consecuencia. Aunque usted piense y diga, lo hago porque lo hizo. Yo soy así porque me hicieron. Yo estoy vengándome porque no es justo o porque esta ley en este mundo o no hay justicia. Nada nos dice a nosotros que tenemos que tomar la ley en nuestras manos porque Dios ha dicho en su palabra, mía es ¿qué? Mía es la venganza. Mi venganza no es la misma forma como Dios lo haría, porque Dios es amor y Él va a seguir insistiendo y buscando formas y maneras para que esa persona pueda llegar al arrepentimiento, porque su fin es que nos quedemos aquí. Él nos quiere salvar. Así que si yo tomo la venganza en mi mano, ¿qué cosa yo no haría? Yo no viviría en paz tratando de vengarme. Sin embargo, Dios dice, no, déjamelo a mí. Los hijos de Jacob lo hicieron creyendo que estaban haciéndolo bien. Pero, amados míos, ahora sí abrió su boca. Jacob abrió su boca. Ahora Jacob sí se molesta. Porque sus intereses estaban siendo puestos en juego. Y le dijo a los hijos, ¿qué han hecho? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo y con Sicar, con Siquem? ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a entrar en guerra, en problemas. Todo estaba planificado también. Pero, amados míos, cuando yo leo esta historia y estudio más profundamente, yo digo, Jacob, ¿cuántas cosas se hablan de Jacob? Un hombre bueno, ¿verdad? Cosas bonitas hemos escuchado de él, pero amado, Jacob era un hombre como tú y como yo. Un ser humano con los mismos errores, con las mismas situaciones que necesitaba ser restaurado y levantado por Dios también. Y en su historia hay un montón de cosas. Sabemos que en ese lugar de Siquem se vendió a José. Sabemos también la historia de que Jacob engaña a su padre Isaac. También vemos la crianza de Jacob con sus hijos. Él tenía preferencia. ¿Quiénes eran los favoritos de Jacob? Eran dos. ¿Verdad que sí? ¿Qué ocasionó eso en los hermanos? José fue vendido, hubo discordia, porque ellos notaban que había esa diferencia. ¿Y que el papá quería a José y a Benjamín? Así que cuando nosotros hacemos diferencia en nuestro hogar, hay problemas. Por eso es que tenemos que cuidar a nuestros hijos y tratarlos por igual. Por eso no podemos decir, ay, este es mejorcito, o hablar frente a nuestros hijos diciendo, no, porque este que está aquí es el mejor que tengo. Y entonces, ¿qué pasó con el que estaba atrás? ¿Qué va a decir él? Entonces yo no valgo, yo no sirvo. Cometimos errores, familia. Y en esta historia podemos ver que eso fue uno de los problemas que tuvo Jacob. Entonces, pásame por favor la otra.
Entonces, era necesario para Jesús pasar por Samaria, porque se iba a encontrar con esta mujer. Esta mujer samaritana que necesitaba sanar heridas. Esta mujer que había cargado por años, tal vez siendo señalada, siendo mirada de mala forma, porque una mujer que es prostituta o una mujer que está con hombres o que es de vida fácil, la sociedad la rechaza. Y tendemos a decir, pero a mirarla por encima del hombro, esta mujer, pero conozco su historia, sé qué le pasó. Esta mujer que estaba conectada con Dina, y aunque la Biblia no menciona eso, sí menciona la historia de Jacob, menciona el pozo, menciona a Dina, menciona todo que nos lleva, como dije, de generación en generación hasta llegar a la vida de esta mujer samaritana. Y a ella Dios quería alcanzar. ¿Por qué? Porque ella venía cargando problemas y situaciones en su vida. Por eso es que a las 8 de la mañana, esta mujer samaritana no iba al pozo a sacar agua. Era más fácil. ¿Por qué era más fácil ir a las 8? No, a las 8 ella no iba a las 8 de la mañana donde iban todos. ¿Por qué era más fácil ir a las 8 de la mañana? Porque no hacía sol, ¿verdad? Era más cómodo llegar allí tempranito en la mañana. Pásame por favor la próxima. Y en ese lugar que hoy yo me atrevo a llamarle Facebook, me atrevo a llamarle TikTok, me atrevo a llamarle ¿qué otro? Instagram. En ese lugar que en aquel entonces era el pozo, yo lo llamo hoy las redes sociales. Porque allá se reunían todos a hablar, a chismear. ¿Te enteraste de la hermana Maglovia? ¿Tú no te enteraste de lo que pasó con la hermana? Ah, no, ven acá, cuenta. Y se sienta y comienza y hablar y a chismear de todo el pueblo. Hoy en día pasa lo mismo. No visito a nadie, pero sí me meto a las redes sociales. Tempranito en la mañana, muchas veces antes de abrir la Biblia, deja ver qué hay ahí. Dios mío, fulanita se divorció. Espérate que esto se lo tengo que contar. Y marcamos y comenzamos a hablar. Tristemente, amados, eso pasa. Es una realidad. Y en ese tiempo era el pozo de Jacob. Y esta mujer decidió y dijo, no, yo no voy a ser juzgada otra vez. Mejor yo llego a las 12 cuando todo el mundo se va. Que nadie me vea, paso desapercibida, llego a ese lugar, nadie me ve, saco mi agua y me voy tranquilita. Lo que no sabía ella era que allí estaba Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta mañana? Qué bueno que en tu momento difícil está Jesús. Qué bueno que cuando tú necesitas que alguien te levante, está Jesús. Qué bueno que cuando tú vas de rodillas, Jesús te escucha. Cuando tú presentas a tus hijos, el Señor está ahí para darte la fuerza, para que tú puedas levantarte y seguir orando por ellos, porque el Señor, mira, la hermana Juan dice que antes de que Jesús se quite su manto de justicia, Él mandará a sus ángeles para hablarle a nuestros hijos. Y ellos recordarán lo que nosotros de pequeños le enseñamos y regresarán. Esa es mi esperanza. Mis hijos cuando nacieron fueron presentados al Señor. Y si me emociono, me perdonan porque es lo que oro todos los días. Fueron presentados al Señor. Mis hijos cantaban, pertenecían a los conquistadores. Ellos, todo lo que pudiera yo tenerlo dentro de la iglesia, así los tenía. Pero tristemente muchas veces nosotros cometemos errores con nuestros jóvenes y nos olvidamos que en nuestro tiempo también fuimos jóvenes y comenzamos a señalarlos y a acorralarlos cuando ellos todavía no están fuertes espiritualmente, que llega un momento que dice, ¿para qué? Yo me voy. Y se nos van de la iglesia. Y yo quiero pedirles, por favor, amen a sus jóvenes, atesórenlo, oren por ellos. Si hay alguno que está dando problema, vaya de rodillas y presénteselo a Dios, porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Nuestros jóvenes pueden ser levantados para Jesús. ¿Lo creen así? Ellos tienen tanto que dar y nosotros tanto que aprender de ellos.
Pero muchas veces decimos, yo no tengo nada que aprender de este mocoso, como dijo una persona una vez. De este mocoso yo no tengo nada que aprender. Que el Señor nos ayude a atesorar a nuestros jóvenes, porque Dios quiere restaurar familias enteras. No quiere llevarme sola, Él quiere llevarme con mi esposo, Él quiere llevarme con mis hijos. Por eso yo tengo la seguridad de que mis hijos regresarán a Jesús. Dice la hermana White que cuando una madre ora por su hijo, esa oración llega al cielo. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Esa oración llega al cielo y el Señor la toma como prioridad. Por eso yo sé que mis hijos van a regresar. Y saben, Jacob cometió muchos errores, ciertamente sí, él cometió errores. Él no supo tal vez criar a sus hijos, él no supo cómo defender a Dina. Pero amados queridos, el Señor Jesús, aún con nuestros errores, Él nos perdona y nos levanta y nos ayuda a seguir avanzando porque a través de los errores nosotros aprendemos. Así que pásame por favor la otra. Esta mujer llegó a Jesús y conocemos muy bien el resto de la historia. Jesús le habló, ella encontró esperanza y se sintió perdonada. La historia dice que ella no bajó la mirada cuando vio a Jesús, porque no vio en su mirada que la señalaban o que la estaban juzgando. Ella encontró amor. Nuestra iglesia necesita dar amor. Tenemos que aprender a amarnos, amados. Amarnos. No vengamos a la iglesia un sábado a sentarnos como estamos y no mirar al lado y no ver a una familia que no está y no pasó nada. Así que yo quiero ahora que tú mires a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Hay una foto en Facebook que yo vi de esta iglesia que estaba llena, completamente llena. Le decía a mi esposo, eso es una iglesia grande. Pero hoy yo no creo que ni la misma mitad de lo que yo vi allí. Así que observa a tu alrededor, mira ahora mismo y mira visualmente qué familia falta aquí. ¿Alguien no está? ¿Sabemos por qué no está? ¿Sabemos si tiene necesidad económica o física? ¿Si están enfermos? ¿Si sus hijos no están? ¿Si se mudaron? ¿Sabemos nosotros dónde están nuestros miembros? Es importante que nosotros nos preocupemos los unos por los otros, porque el Señor viene a buscar a esta iglesia de Jonesboro, ¿es verdad? Viene a buscar a esta iglesia, pero no viene a buscarla solo. Quiere las familias, quiere a los hijos. Es necesario que nosotros como familia nos podamos unir, nos podamos buscar. Saben, queridos, esta historia de Dina la conté porque a mí me toca bien de cerca. Es una historia que me impactó de tal forma que me hizo entender que este problema está surgiendo en las iglesias. Y a donde quiera que he ido, me he encontrado con historias semejantes a lo que le pasó a Dina. Y yo tengo que contarte la historia de esta muchacha en particular que tenía 9 años. Y esta muchacha dice que ella fue violada por su papá, su padre de sangre. Y esta muchacha fue lastimada y no solamente violada sexualmente, fue también abusada físicamente y psicológicamente a la edad de 9 años. Cuando apenas esa muchacha estaba creciendo y ni tenía idea de lo que iba a ser su futuro, fue lastimada por su propio padre, aquel que debió de haberla cuidado, de haberla protegido, de haberla enseñado a caminar en los caminos del Señor. Fue lastimada emocionalmente. Y esta muchacha que yo les estoy hablando es esta servidora que les habla hoy. Sí, en un tiempo yo no me hubiese atrevido a decirlo, pero ya Dios me restauró. Y glorifico a Dios por eso, pero creo necesario contar mi historia, porque tal vez haya alguna familia quebrada por esa misma razón. Mi papá, él era director de diáconos, director del coro de la iglesia. Y mientras en la iglesia se presentaba como el padre más santo y espiritual, en mi casa me abusaba. Y duró casi 3 años ese abuso, hasta que yo decidí que no me iba a tocar más. Y mientras él me abusaba a mí, yo tengo 2 hermanas más, él no tocaba a mis hermanas, pero cuando yo dije no más,
¿A quiénes ustedes creen que él se volteó? Pero yo le doy gracias a Dios que Dios me dio la visión para saber que ese peligro pudieran correr mis hermanas y yo las comencé a proteger de mi papá. Muchas personas cuando cuento este testimonio me dicen a mí, ¿y tu mamá dónde estaba? Mi mamá fue una mujer, no sé si decir apapachada, muy querida, era hija única por mis abuelos. Y la ingrieron tanto que mi mamá, su mente no estaba en eso, se dedicó a tener hijos. Somos 7 hermanos y 3 hembras. Mi hermano mayor, 3 hembras y después 3 varones. Así que los abusos más grandes los recibimos mi hermano mayor y yo. Porque mi hermano supo, yo le conté lo que mi papá me hacía. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Así que al mi papá enterarse que mi hermano lo sabía, comenzó a pegarle a mi hermano. Golpes fuertes, una cosa tremenda. Yo me rehusé a que me tocara más y comenzó él entonces físicamente a agredirme. Y me daba como si yo fuera un hombre. Me iba a puño limpio, a puño limpio. Me dejaba increíblemente mal. Y recuerdo una vez, mi papá le gustaba mucho el juego de pelota. Y estábamos durmiendo y no sé por qué, no sé si pasa en sus hogares, nosotros los hijos cuando estamos en la cama no nos da sueño y lo que queremos es hablar y hablar y yo dormía, como éramos tantos, habían 2 camas dobles, arriba dormía mi hermano y con mi otra hermana Marilyn y abajo Maritza y yo que eran la segunda y la tercera. Entonces lo que hacemos es riéndonos y hablando y mi papá como su equipo estaba perdiendo se molestó tanto y al vernos reír que agarró la correa. Y ustedes saben la hebilla de la correa, porque si hubiese sido con la correa, fue con la hebilla de la correa. Se le enrolló en la mano, llegó a mi cuarto y comenzó a pegarnos. Yo que dormía hacia la parte de afuera y mi hermana quedaba adentro y mi hermana era bien nerviosa y ella comenzó a llorar y yo me le volteo encima, me le tiro encima y le digo, Maritza, llora. Porque si él se da cuenta que no te está pegando, te va a pegar. Sandra, y tú, no te preocupes, llora. Y yo la arropé con mi cuerpo, así como soy ahora, siempre fui una mujer grande. Y cubrí a mi hermana mientras los golpes que yo recibía en mi espalda, los escuchaba a mi hermana. Hablamos de eso. Y no puedo evitar que mis lágrimas lleguen porque recordar dolores como eso no son fáciles. Mi papá nos abusó, a mí sexual y físicamente, y a mis hermanas, especialmente a mi hermano mayor. Fui lastimada. Crecí con ese dolor oculto. Nunca le pude decir a mi mamá porque mi mamá no entendía. Yo le daba señales de que algo me estaba pasando. Cuando sus hijos no quieran comer o los vean retraídos o los vean muy callados y siempre encerrados, alerta roja, algo está pasando. Por favor, es un grito que está diciendo ese hijo o esa hija de que algo me pasa. Pero cada vez que yo me rebelaba o hacía algo, la gente me señalaba, los hermanos de la iglesia, esa muchacha es una malcriada. Esos padres tienen que educar a esa niña. Y yo lo que estaba diciendo era, me están abusando. Auxilio, ayúdenme. Pero recibí rechazo. Luego, queriéndola hacer bien, busco casarme con un pastor. Me tomó tiempo, amados, porque el trauma que yo tenía era muy fuerte. Yo no podía. Y Dios me presenta a este hombre, pastor. Y tengo que decirlo así porque pasa también, amados. Este pastor era carnal, él no era espiritual. Y yo me confundí, yo dije, si yo me tengo que casar, tal vez este hombre va a entender mi vida, él va a saber y me va a tener paciencia. No, amados, me abusaba también.
Y cuando yo le decía a él, no me hagas esto, él me decía, tú tienes que superar eso ya, supéralo. A ese hombre Dios le di 2 hijos que son mi vida. Y yo es lo único que no me arrepiento de haberlos tenido. Son lo mejor que Dios me pudo regalar. Y a pesar de que no están en la iglesia, les enseñé a amarse, a quererse, a que estén el uno con el otro, porque eso no pasó en mi hogar. Y yo rompí con mi generación esa cadena. Ya en mi familia el abuso, el maltrato terminó porque Dios me levantó. Dios me restauró. Amados, yo no le puedo contar toda la historia porque es larga. Si usted la quiere conocer, me hicieron una entrevista y yo la grabaron y la pusieron en YouTube. Usted puede ir allí, busque allí, Sandra Caro, fui violada por mi padre, y va a escuchar todo el testimonio de cómo fui violada, qué me hizo mi papá y cómo Dios me levantó. Porque mi propósito aquí no es decir lo que el diablo hace, es exaltar el nombre de Dios. Es decirte a ti que Jesús ha venido por este lugar para restaurar tu familia, para levantar tu hogar, para traer a tus hijos a los pies del Maestro. Ese es mi propósito. Yo fui lastimada, pero mírenme aquí, Dios tiene un plan para mí. Yo no sabía que Dios me tenía a mí reservada para algo mejor. Y poco a poco, a lo largo de mi vida, fue duro. Yo estoy hablando de lo bueno ahora, pero Dios me fue levantando hasta que por fin, amado, y usted dirá, ¿y qué pasó con tu papá? Mire, amado, yo lo perdoné. Lo pude perdonar y quiero con esta parte final, con esto quiero finalizar. A mí me dio un cáncer de seno, porque cuando una persona sufre y lleva un problema de generación en generación que no ha podido superarlo, por eso dije al principio que cuando tú no superas un problema, se crea un trauma y lastima y te puede llevar hasta que tú seas una adulta. Y si no sabes mejorarlo, no buscas ayuda, entonces vas a destruirte a ti, a tu familia. En mi familia quería pasar. Y mientras yo iba en el proceso de restauración, todavía yo no había perdonado a mi papá, yo maquinaba en mi cabeza qué cosa yo iba a hacer para lastimarlo. Y todas las ideas que me venían, en cada una de ellas, mi papá sufría. Yo fui hasta un psicólogo, el psicólogo, una mujer, me hizo escribir en un papel todas las cosas que yo sentía de mi papá. Y me cuenta mi tía, que era la que me llevó, que la psicóloga le dijo que cuando ella entró al cuarto, eso era un caos. Yo había tirado todo y había un papel sobre la mesa con un lápiz espetado allí. Y en cada una de las veces que yo dibujé, mi papá sufría. Porque ese era el dolor que yo tenía en mi corazón. Yo tenía que desquitarme que mi papá me había dañado mi infancia, mi adolescencia, inclusive mi vida de adulta. No podía ser feliz. Pero llego a Nueva York y conozco a ese hombre que está ahí. Y lo menos que yo sabía era que Dios tenía a ese hombre para mí. Yo me divorcio del papá de mis hijos. Y cuando me divorcio, llego a Nueva York, lo conozco a él, y comenzamos una relación. Yo no quería ver con hombres, pero cuando yo llego, él es la hermana de él, y él vivían juntos, y yo llegué a Nueva York, no tenía dónde ir, y él me ofrece su apartamento, dice, ven acá, quédate aquí, no hay problema. Y mientras yo te voy a ayudar a buscar un sitio, un médico, porque ya yo había ido con problemas de mi seno. Cuando llego al médico, efectivamente yo tenía cáncer de seno y era un cáncer que le dicen el cáncer agresivo, que estaba en ese momento dormido en el conducto de la mama, pero que podía despertar en cualquier momento. Así que mi coraje con Dios creció porque yo decía, Señor, no bastó que a mí me violaran, no bastó que mi vida estuviera destruida y ahora tengo un cáncer donde mis hijos van a quedar sin padre. ¿Por qué tú permites eso? Y comencé a pelear con Dios tremendamente. Pero Dios conoce a mi corazón.
Él sabía que yo le amaba y que por eso le gritaba, porque yo aprendí a amar a Jesús en medio de mi dolor. Pero tenía coraje. No era justo lo que me había pasado. Entonces, el médico me dice, hay que ostuparte el seno, porque si ese cáncer despierta, no vas a durar ni 3 días. Así que yo no lo pensé 2 veces. Ok, quítalo, porque mis hijos eran lo primero para mí. Así que dije, ¿qué importa? Quítame el seno. Y ese día, mi esposo, el que era amigo mío en aquel entonces, mi esposo hoy, estuvo conmigo, fue a la cita, fue a todo. Y ese día cuando me fueron a operar, mi esposo fue con mi hijo mayor. Y estuve en la sala mientras ellos llenaban los papeles, yo nerviosa, porque a mí no solo me iban a sacar el seno, me iban a cortar de aquí para ponerme y reconstruir el seno. Así que eran 2 operaciones fuertes, mayores. Y cuando estaba en la sala asustada, con miles de cosas en mi cabeza, y debo decirle antes de eso, la noche antes, yo me encerré en un cuarto y comencé a pelear con Dios. Y le decía, si así es como tú quieres que termine mi vida, que sea así. Pero no puedo entender por qué. Nunca voy a entender cuál es tu plan, por qué permitiste que esto me sucediera. Entonces, estoy de rodillas. Un papel, mi amor, algo para yo. Porque esto que yo lo voy a contar es fuerte. Cuando yo estoy de rodillas, peleando con Dios, yo escucho una voz que me dijo al oído, bástate mi gracia. Yo no pude definir que esa era la voz de Dios. Simplemente, ¿cómo que me baste tu gracia? ¿Dónde estaba tu gracia cuando mi papá me violaba? Gracias. ¿Dónde estaba tu gracia cuando ahora tengo cáncer? ¿Cómo que me baste tu gracia? Y Jesús me volvió a decir, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amados, yo caí de rodillas y lloré porque ahí entendí, ahí en esas palabras yo entendí que el Señor me decía a mí, amado, lo único que Dios no podía cambiar era mi corazón y que lo tenía que cambiar yo. Dios nos dice a nosotros, ven a mí, por eso es que Él siempre pide que vayamos a Él, que le contemos, porque Él no puede obligarse a nuestra vida, no lo va a hacer. Lo único que Él no podía cambiar era mi corazón, porque todo lo demás Él lo podía hacer. Él podía sanarme del cáncer, o acaso en el pasado no levantó a los muertos, no levantó a los paralíticos. Él podía sanarme, pero es que no era eso. Dios necesitaba sanar mi corazón que estaba destruido. Así que cuando Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, amados, yo entendí y me di cuenta que yo necesitaba perdonar a mi papá. Así que terminé mi oración y me levanté de mis rodillas y llamé a mi papá. Hacía años que yo no le hablaba, años. Y de pronto ese odio que yo sentía por él cambió, desapareció. Y cuando yo marco el teléfono, mi papá al otro lado dice, hija, porque mi teléfono estaba en su celular. Él lo que dio fue hija. Y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije, papi, yo solamente te llamo no para juzgarte, no para señalarte. Yo te llamo para decir que yo te perdono. Yo te perdono, papi. Y no pude hablar más. Yo lo oía llorar y yo cerré el teléfono. Y le di gracias a Dios porque me dio a mí la oportunidad de poder perdonar a mi papá. Lo perdoné, amadas. Hermanos, lo pude perdonar. Algo que yo pensé que nunca iba a hacer, que no había forma ni manera para hacerlo, lo pude hacer, lo perdoné. Pasa lo de ir al hospital.
Estoy sentada esperando, viene esta enfermera bajita, así, ella era así, pelo corto, como recorte como si fuera un hombre, pegadito, la cara llena de pecas. Y ella se me acerca y era hispana y me dice, mi apellido de soltera es Agosto, Sandra Agosto. Me dijo, señora Agosto, ¿estás nerviosa? Yo digo, ay, imagínate, estoy súper nerviosa. La operación ya me habían explicado que iba a ser muy fuerte. Así que yo dije, sí, nerviosísima, pero no importa. Dice, ya no te preocupes. Esto es una operación, aunque es dura y va a durar mucho, no vas a estar sola. Yo voy a estar ahí contigo y te voy a decir paso a paso lo que va a pasar en ese lugar. No te preocupes. Todas mis manos me agarran, mi esposo estaba. Y ahí se va. Y se va. Me pasan a cuarto. Y no sé cuántos de ustedes han pasado por una operación, pero ustedes saben que estiran los brazos así, hay una luz bien grande arriba, y yo nerviosa, asustada, no sabía qué iba a pasar, dije, es posible que me levante de esta o que quede de esta, no sé. Así que mientras estoy ahí, efectivamente, esa enfermera estaba allí y me decía, mira, este que te está poniendo en las manos es solamente para que tú estés tranquila. Te pusieron algo en el dedo, eso es para manejar tu circulación, me pusieron en los pies. Todo lo que a mí me hacía esta señora me lo decía. Y lo último que yo recuerdo que ella dijo, después que me dormí, no sé cuándo, ella me dijo, tranquila, que tú estás en las manos del Señor. Yo dormí con esas palabras. Cuando yo abro mis ojos era como a la 1 de la mañana. Tuvimos como ¿cuántas horas, mi amor? 3 o 14 horas, porque a mí me sacaron el seno y después me reconstruyeron a la vez. Cuando yo despierto, veo al fondo a una enfermera y solamente lo que está prendido es estación de enfermera y yo estoy sola en una camilla. Entonces yo no podía hablar porque ellos nos meten un tubo por la boca y uno queda como la garganta ronca. Y entonces yo hago señas, le digo, agua. Y la enfermera viene, me trae agua y cuando ella viene le digo, en eso me traen a mi esposo y a mi hijo que vinieron. Yo vi, dije, estoy viva. Señor, estoy viva, gracias, decía yo. Le dije a la enfermera, ¿dónde está la enfermera que estuvo en la sala? Quiero hablar con ella, necesito hablar con ella. Y la enfermera se va y no me hace caso. De ahí me pasan a cuarto y mientras estoy allá, con tubos por todos lados y una cosa tremenda, duré una semana porque se me infectó en la operación y tuvieron que dejarme allí. Así que ese tiempo que estuve allí, estuve pidiéndole que quería hablar con ella, y esa era la insistencia, hasta que finalmente la enfermera, creo que es la head nurse, ¿cómo le dicen head nurse? Es la jefa de las enfermeras, se acerca y me dice, pero ¿quién es el que tú estás preguntando, muchacha? No, esta señora es así, asá, 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 asá. Y cuando yo la despido me dice, pero mujer, ahí no había nadie, eran todos hombres, no había ni una mujer. Ni una mujer. Y yo me quedé con tamaños ojos. ¿Qué tú dices? Y entonces, mis amados, entendí que Dios había enviado un ángel para mí. Esa fue la confirmación de que Él había escuchado mi oración, que Él había aceptado mi perdón hacia mi papá. Dios había enviado un ángel para Sandra Caro. Una persona que lo había renegado tanto, que estaba tan enojada con él, que horas antes de hablar con mi papá, le reclamaba. Dios me envió un ángel. Y Dios en esta mañana, mis amados, ha enviado a Jesús. Porque le es necesario pasar por este lugar. Él restauró mi vida. Me levantó. Miren, miles de cosas han pasado. Me quedo corta si yo les contara todo lo que he vivido. Porque el enemigo, cuando tú te levantas a predicar para el Señor, se levantan 20 huestes enemigas para destruirte. ¿Qué de cosas yo no he vivido, amados? Porque el enemigo me quiere destruir y me quiere que yo reniegue del Señor, pero él no ha entendido que mi vida le pertenece a Jesús. Por eso yo quiero hoy, amado, y esta es la razón por la que le cuento mi testimonio, es para que sepas y entienda que Dios puede cambiar y restaurar y renovar y levantar al caído.
Dios lo puede hacer con cualquiera en esta mañana. Y yo quisiera que esta iglesia de Jonesboro sea una iglesia de remanso espiritual, donde toda persona que venga dolida y sedienta encuentre paz. Donde tú puedas ser usada para levantar a las mujeres o a los hombres, porque es por igual. Y donde la paz y el amor de Dios reine aquí. ¿Tú lo deseas? ¿Realmente lo deseas? Si es así, ponte de pie. Ponte de pie. Yo voy a cantar una alabanza que tal vez ustedes la conocen. Y si la conocen, yo te invito a que la cantes conmigo. Y si te nace y quieres, pasa adelante. Ven hasta acá, porque yo deseo orar por ti. Yo deseo que Dios haga esa restauración en este momento. Solo a través de la oración. Solo con la palabra. Cuando la fe parece que la pista. Es la pista, por favor. Solamente a través de las oraciones que podemos hacerlo. No hay otra manera. Si nos desconectamos de la oración, entonces estamos abriendo las puertas para que el enemigo destruya nuestro hogar. Así que pongamos nuestras familias en las manos de Dios a través de la oración y permitamos que Dios complete la obra que comenzó. Queremos restaurar familias para la eternidad y tú puedes ser parte de ella. Es la misma, pero debe decir pista al lado. Fui a Verizon. Sí, eso pasa. Los anuncios no son fáciles. Si tú te sabes esta alabanza, cántala conmigo. Yo sé que aquí me dijeron que hay muchos talentos que cantan y alaban a Dios y ya lo vi, ya me he dado cuenta. Así que si esta canción, esta alabanza, ustedes la saben, únanse conmigo y alabemos al Señor. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Canten. Por eso ábrele hoy tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar, confiar y esperar, porque Dios lo va a hacer, Él lo ha prometido, Él lo hará. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Sí, Señor. Él bien sabe y conoce. Gloria a Dios, canten. Sabe de las. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y
sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. ¿Quién es? Es Jesús, mi Señor. Él me sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Señor, gloria a Dios. Tienes que orar. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Es a través de la oración. La hermana Joy dice que el pueblo de Dios se va a perder porque descuidó la oración. Así que nunca perdamos el comunicarnos con Dios. Porque aunque el enemigo haga planes con tu vida, él no ha entendido que él es un ser derrotado. Él no ha entendido que no tiene parte ni suerte en nuestra vida ni en esta iglesia. Y que Dios nos ha levantado para salvarnos. Alabado sea su nombre. Te invito a orar, amados. Poderoso y eterno Dios, en esta mañana estamos más que agradecidos, Padre, porque hay salvación en tu nombre, porque tú conoces nuestra historia, porque tú sabes de dónde venimos, Señor, y nos has guiado hasta llegar hasta aquí. Gracias porque nos das la oportunidad de ser salvos, porque tú has venido a restaurar nuestros hogares, a unir familias, a rescatar a nuestros hijos. Oh Señor, estamos más que agradecidos por lo bueno que tú eres con nosotros. Y en esta mañana, mi Dios, estas familias han venido aquí adelante. Pero yo me atrevo a decir más. Hay personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Hay personas que tal vez no están aquí, que necesitan ser restauradas. Visítales sus hogares, Señor. Hazles entender y reconocer que tu amor les puede alcanzar también y que ellos son parte de esta familia celestial. Prepáranos, Señor, porque el enemigo está suelto como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú has venido, Señor, a salvarnos, a cambiar y a buscar lo que se había perdido. Por eso, gracias, Padre, gracias, porque sabemos que contamos contigo y porque sabemos, Señor, que nuestra vida está sellada para salvación. Quédate en esta iglesia, Señor, con cada líder, con cada mujer de familia y cada hombre de familia. Bendícele, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar de tal manera que nunca se suelten de ti. Gracias por lo que has hecho en mi vida, por mi maravilloso esposo, Señor, y por todas las cosas que has planificado para mí. Te pertenezco, mi vida es tuya, Señor, y me gozo en hablar de ti porque tengo que contar las cosas buenas que has hecho, Señor. Gracias. Todo esto te lo agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les guarde, familia. Es mi deseo y es mi oración.